Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra en antropología Marina Siakowski, francesa por la geografía, pero universal por la historia, según puedo entender de su currículum. El tema de hoy dice una experiencia con el ZLN, pero Marina, le vamos a cambiar un poquito el título y lo vamos a poner testimonio en primera persona con el ZLN. Y te voy a decir que cuando yo tenía 20 años y empecé a trabajar aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me tocó estar en el equipo de la maestra Liz Olivera y Laura Espejel entrevistando veteranos zapatistas de Zapata. Entonces, para mí es además de un privilegio platicar contigo, una suerte de sismo en mi conciencia, porque entrevisté muchos zapatistas y después entrevisté muchos cardenistas, pero no entrevisté nunca a alguien que fuera testigo del otro movimiento zapatista que es el chiapaneco. Así que en esto tú eres mi informante, no solo eres la entrevistada, sino te estoy volteando un poco el papel de antropóloga y el antropólogo voy a ser yo. Y tú vas a ser la que brinde su testimonio. Bienvenida, Marina. Les voy a leer tantito a Muchas nuestro, gracias. de nada, les voy a leer tantito a nuestro auditorio quién es Marina Siakowski. Tiene una maestría en antropología aplicada de la UDLA, una en historia del arte en Francia. Ha investigado sobre símbolos indígenas de reapropiación cultural, tanto en Marruecos como en el México maya. Estuvo en la Marcha Zapatista y en el Congreso de 1997, que es de lo que vamos a platicar. Ella ya hará las especificaciones de fechas y de acomodos de acontecimientos. Fue corresponsal de prensa para tratar la masacre de Acteal en Chiapas. Ha trabajado con migrantes en Francia y ha experimentado medios de curación con varios pueblos que han mantenido vivas sus herencias medicinales. Antropóloga hasta la médula. Eh, es terapeuta desde hace 20 años y difunde la voz de los pueblos indígenas creando intercambios, puentes entre pueblos indígenas y Europa. Eso que es interesantísimo. Eso merecería un programa aparte, Marina. Hoy participa con grandes redes de mujeres en el mundo para sostener y defender el agua. Ella es Marina, nuestra invitada de hoy. Pero el tema es su testimonio con los zapatistas de Chiapas. Vamos a empezar por el principio, Marina. ¿Cómo fue que te ligaste y cómo te enteraste del movimiento zapatista chiapaneco? Pues yo estaba estudiante en historia del arte, estudiando la historia de los murales mexicanos en Francia y participaba como humana, ¿no? Como ciudadana a un movimiento de solidaridad de los zapatistas, porque el subcomandante Marcos escribía cuentos de unos libros y en periódicos que salían en Francia con el título Ya basta.
y era muy onírico y muy militante. Y entonces podía hablar con una parte femenina, masculina de un mismo ser, ¿no? De sus sueños de cambio por el planeta, por la humanidad, por la conciencia. Y también llamaba una parte de adentro de mí que se sentía a esta edad, ¿no? A los 25 años, un poco rebelde, ¿no? En frente de un imperialismo, de lo que sentía desde niña, como que estaba un poco de enojo de estar en el campo de los blancos, de los colonizadores, que me sentía yo muy cerca de la naturaleza, de los pueblos ancestrales, de los indígenas, ¿no? Desde niña. Entonces, este grito, esta llamada de Marcos, pues me ha tocado. Y Ujú. en ese sentido ya he obtenido una beca de universidad de la Facultad de Grenoble en los Alpes para irme en Puebla. En la facultad encontré un profesor de antropología aplicada que me dijo, bueno, ándate en el terreno, ¿no? Te quedas en la facultad, pero tu propósito es trabajar con las mujeres zapatistas. El propósito de origen era de trabajar con las mujeres mayas y encontré arqueólogos allá que me hicieron viajar por todo, por mucho de las partes del mundo maya y me di cuenta que las indígenas ya no tenían mucho acceso a su patrimonio ancestral Ujú. y, y la próxima vez que me subí al DF, había una caravana por la paz que se Ujú. estaba formando en la ciudad con médicos, con artistas, con gente de antropología, con ciudadanos así sin títulos especiales. Y entonces les acompañé y llegando en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pues fue el día de la masacre de Acteal. Entonces nosotros íbamos en Chiapas para repartirnos en distintas comunidades de lo que los zapatistas del ZLN llamaban um, los lugares libres, ¿no? De lo que va de zonas libres, así como que van a nacer los caracoles de allá, La Ujú. Realidad, Ocosingo. Y entonces no fuimos por estos lugares donde habían como comunidades indígenas ligadas al ZLN, pero fuimos todos los que pudieron porque los europeos no pusieron pasar. Yo fui la única europea a poder pasar los primeros días allá en Acteal. Y fuimos allá, ¿no? En urgencia, ¿no? Porque Ujú. hubo esta masacre y, y pues no sé en qué sentido quieres que hablo de eso o, o no. Vamos a ir regresando poco a poquito. Fíjate que me gusta la manera como lo explicas, que tu primer encuentro fue básicamente de literatura. Era con lo que escribía Marcos. Para mí, el 1 de enero del 94, el primer choque fue el término zapatista en Chiapas, porque yo había estudiado y he estudiado durante muchos años al zapatismo de Zapata, el de Morelos y el del centro de México. Y me llamaba mucho la atención la carga simbólica de que se tratara del zapatismo. Y fue hasta varios días después cuando definen claramente su carga indigenista. Primero era un poco la soberanía de los pueblos, el artículo 39, nada que ver efectivamente con lo indígena. Y te voy a decir en dónde es a donde a mí me chocó. Después del zapatismo de Chiapas,
leo yo el programa político zapatista y me doy cuenta que durante años hemos cargado nuestra mirada hacia el agrarismo y no hacia la realidad indígena. Y en los documentos de Zapata están las dos cosas. No habla de socialismo ni nada de esto. Habla de la soberanía de los pueblos indígenas, del derecho a ser como son. Y entonces entiendo que eso es lo que tú querías hacer. Y por eso puedes ir y tuviste la suerte de ser la europea que entra ahí. Dime qué viste Ujú. y qué eran las mujeres que tú estabas siguiendo. Entonces, lo primero que yo he leído entrando en la ULA, en la universidad, fue un libro que se llamaba Mujeres de Maíz y Mm, era un testimonio sobre la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, que fue la emergencia, el primer propósito para crear la ley zapatista de todos. ujú. Salió de las mujeres, ¿no? Y Ok. entonces Marcos llegando ha tomado en cuenta todo lo que había ya, lo que estaba ya en propósito de las mujeres, por la salud, por la lengua maternal, por la tierra, por supuesto, Ujú, por el equilibrio, ¿no? Hombre-mujer, por todas estas cuestiones básicas de identidad, ¿no? De la famosa palabra de Zapata, ¿no? De la tierra pertenece a los que la trabajan. Y eso ujú, me fascinó, ¿no? De esta simplicidad, de autenticidad de un pueblo que ha tenido derecho gracias al movimiento de Zapata del 1910, ¿no? 11, y de cómo se abrió, ¿no? En el campo, en la pertenencia de los que los trabajan a la tierra y cómo en un choque de un acuerdo de libre cambio, ¡chac! Se corta todo y entonces decide un grupo de insurgentes, ¿no? Pero de fusil de madera, no como un Che Guevara, ¿no? Sino como con lo que llamaban la dignidad rebelde, ¿no? ujú. De abrir un baile, de avisar a todo el mundo uh, de este propósito de regresar la tierra a quien le pertenece. Y a mí lo más increíble que tengo en la memoria, porque hace ya 30 años, es la comandante Ramona, Ujú. que llegando que abrió en el Zócalo, que había millones de personas, que abrió la palabra súper chiquita de tamaño, ¿no? La comandante, y que abrió así a miles de personas. Somos la dignidad rebelde, ¿no? Y que fue una mujer así con su corazón indígena, con su corazón muy humilde, que abrió esta temática al mundo, porque todo el mundo estaba enterado de eso, de que un pueblo ancestral, un pueblo que ha guardado su memoria, podía regresar a decirlo al mundo entero, ¿no? Y que eso era el fundamental, ¿no? Poder sembrar sus semillas de su maíz ancestral, que sea rojo, negro, amarillo, blanco, de todas colores, ¿no? Y en un mundo así tan maltratado por el colonialismo, el imperialismo, el OGM, toda la contaminación, estas mujeres como la comandante o otras mucho menos conocidas, eso me ha fascinado, ¿no? De ver estas mujeres de pie. Y también tengo ejemplos concretos en las comunidades, ¿no? De mayas de esta temporada. En Acteal mismo, ¿no? Encontramos en Acteal, pues hubo esta matanza de 45 personas, tremendo, ¿no? Pues para mí lo puedo decir así de manera un poco cruda,
la CIA y el gobierno de Estados Unidos han drogado indígenas mismos, los hijos de las mujeres, para que ellos mataron a sus tías, pero completamente afuera de su conciencia, porque drogadictos, y entonces usaron esta manera de entrar por los hijos mayas mismos para hacer creer al mundo que era una guerra interindígena, pero era una guerra de Estados Unidos en contra de los rebeldes, de los pueblos, de los campesinos, de los indígenas, de siempre los mismos, ¿no? Ujú. Del planeta. Y O sea, lo entonces que... las mujeres encontrando a estos hombres que habían matado con los paramilitares de la CIA, enfrentándoles el día después de la matanza, les dijeron, hijo, ¿por qué te dejaste entrar en el malo, no? Regresa con nosotros, encuentra tu forma de ser luminoso y regresa con nosotros, te perdonamos, porque hace 500 años que estamos luchando por esta tierra y no vamos a bajar nuestra dignidad sobre eso. Regresa con nosotras, hijo. Eres nuestro hijo. Recuérdate de nuestras raíces. Te han drogado para hacer eso, lo sabemos. Y no iban así enojadas o con fusiles o con armas, iban con su corazón de mamá, ¿no? Y eso a mí me dio una lección de vida increíble, ¿eh? De veras. Bueno, además en una zona en donde la participación de grupos extranjeros de la CIA era más o menos conocida unos 10 o 15 años antes, en toda esta zona de la Cañada, en la zona Lacandona, etcétera, en donde había conflictos, platícanos un poquito de eso, entre los católicos y los protestantes, y el Instituto Lingüístico de Verano. Y siempre se estuvo diciendo en los años 70 que era una forma de penetración, pero ligarlo a los zapatistas y a la matanza de Acteal no lo había yo escuchado y me parece muy interesante lo que me estás diciendo. Ujú. Muy, muy interesante. Allá Para en que... los altos Sí. del norte fue exactamente lo que todos los pueblos decían, ¿no? De lo que Ujú, pasó y los comandantes zapatistas después. Hasta la prensa local había la jornada, ¿no? Que era muy fuerte en este momento siguiendo el movimiento, pero había un periódico que se llamaba El Tiempo de San ujú, Cristóbal. Y teníamos también el apoyo de la Iglesia Roja, ¿no? Con Samuel Ruiz, que ujú. estaba allá en Acteal también. Pero lo bello era la resiliencia, perdón, de estas mujeres adelante de sus hijos. Y entonces la gente no estaba en la mentira, ¿no? Estaba siempre en momentos tan fuertes de muerte, ¿no? Se quedaba auténtica, humilde, verdadera, de corazón. Y después nosotros que estábamos de afuera, después de 5 días era el 25 de diciembre, esta matanza. Y cuando Ok. llegó el 1 de enero, que es la fiesta de la, de la, del EZLN, ¿no? Del 1994, de la insurrección, nos dijeron todos de allá, pues alégrense, ¿no? Es día de fiesta, vamos a bailar, vinieron para pintar frescos en los murales, entonces vámonos, ¿no? No se quedan tristes, como si nosotros fuimos más tristes que ellos, ¿no? Porque ellos con estos 500 años de colonización, ¿no? Ya saben, tienen la memoria de eso y no se rinden. Y lo decían y lo hacían sobre más que decirlo, ¿no? Porque es fácil decirlo, ¿no?
adelante de la matanza de sus propias hijas o tíos o abuelos, no, quedaban de pie, ¿no? Y las mujeres primero, ¿no? Poniendo las leyes revolucionarias en adelante, que no haya halcón en las comunidades, que podrían tener los mismos derechos de la salud, de las lenguas, y todo eso sí súper fuerte, ¿no? Más que a un nivel legal o a un nivel humano, ¿no? De ciudadano del mundo, porque con este movimiento hicieron algo internacional. Ujú. Y no era era otra cosa que la internacional del Che, porque yo no estaba una revolución yo no estaba una guerrillera, pero me puse enfrente de los tanques con las mujeres cada mañana para impedir a los tanques de entrar en los pueblos, porque esta gente representaba una esperanza por el mundo, ¿no? De recoger sus raíces. Nosotros en Europa nos han cortado las raíces con la Inquisición, ¿no? Entonces estábamos toda una generación buscando las raíces con los indígenas. Ahora podemos recoger nuestra memoria también, pero quizás gracias a los indígenas que nos han dado esta, este ejemplo de dignidad. A mí me lo han dado y después toda mi vida he tratado de aplicar los principios, las leyes verdaderas de los zapatistas en mi vida, en mi país, con la gente con quien estoy obrando, ¿no? Cada día. De no olvidar las raíces. Ujú. Bueno, te voy a picar un poco la cresta y a lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir, pero yo recuerdo un libro de Antonio García de León que se llama Resistencia y Utopía, que es sobre los movimientos mayenses en Chiapas. Y todos ellos, cuando menos los documentados, tienen una gran carga religiosa de un cristianismo propio. No es el cristianismo de la Inquisición, quizá tampoco el de Ujú. Samuel Ruiz, aunque parecido al de él, pero siempre tienen esta carga no son absolutamente pragmáticos políticamente, sino se cargan de valores. En eso sí se separan del zapatismo de Zapata. El zapatismo de Zapata es de un pragmatismo político totalmente de inicios del siglo XX. Y ellos, los chiapanecos, me da la impresión de que puedes jalar la liga al siglo XVIII y al siglo XVII y tienen en esta idea de un mundo totalmente poblado de dioses y de santos y de fuerzas, tienen este valor ético cristiano. Y entonces, una de bueno, el libro de Toño García León salió en el 88, años antes de que se levantaran los zapatistas, y de alguna manera lo está adelantando. Está Ujú. avisándote que no era raro que pasara eso en Chiapas. Y ahorita con lo que tú estás contando, bueno, simplemente te ligaste, eres parte de una cadena, y eso es lo importante de tu testimonio, parte de una cadena mayense, pero tú en Francia, y que entonces has ido aplicando para allá. ¿Cómo lo has aplicado? ¿Qué resultado ha tenido, Marina? Ajá. Entonces, pues primero lo he leído este libro hace 25 años. Y sí solo para comentar un poquito eso, vi las iglesias llenas de espinas de pino, con copal, con el huipil, ¿no? El huipil en los santos así de color rosa, sus huipiles que me contaron las mujeres porque yo iba allá para trabajar sobre los tejidos de las mujeres primero, ¿eh? Ujú. Entonces buscaba los símbolos de sus huipiles que querían decir y a nivel universal, muy interesante. Pero me decían los mismos cristianos de allá, vestimos los santos de nuestros huipiles para recordarnos que somos mayas, primero,
y que nos imponieron a las iglesias, pero vamos a vestir el Cristo y la Madre María de estos huipiles porque somos mayas, mucho más. Y como un poco la figura de la Guadalupe en México, ¿no? Hicieron una medio blanca, medio morena para que podría convenir a todos, ¿no? Algo así. Entonces su cristianismo es tan tintado, no más el cristianismo tinta las raíces mayas que quedan súper vivas, pero se trata de una colonización no religiosa. Y ellos, los más finos, no han olvidado eso. Los que fueron matados en la Creal fueron cristianos Ujú. que estaban rezando en una iglesia y lo Ya. llamaron los de la CIA, los paramilitares los llamaron zapatistas, pero ellos no eran zapatistas, ¿no? Entonces han querido de afuera mezclar todo, ¿no? Indígenas con zapatistas, y hacer como algo muy, muy disfrazado, muy confuso. Pues eso es una cosa. Después, a mí lo que me ha logrado esta experiencia es que regresé en Francia y en Marruecos después de eso y estaba muy impactada, ¿no? Por lo que había vivido con ellos, muy impactada por el testimonio de todo México también, de sus pueblos, del Congreso Nacional Indígena, porque de pasar 15 días con 52 representantes de pueblos indígenas y de ver que en 3 días salen unas leyes, una convención y todo una constituante, ¿no? Una constitución indígena. ¡Wow! A un nivel de democracia directa, de escuchar al otro, de ponerse de acuerdo con tantas distintas. ¡Wow! Magnífico, ¿no? Un ejemplo por cualquier gobierno, ¿no? Y a Ujú. mí, pues yo vivía con un marhueco sin papel, y estaba muy en la onda de los migrantes en Francia, que es una temática muy fuerte. Y entonces me dije, su mensaje de ellos era, am, todos somos y por qué todos tenemos la voz, y podemos dar la voz a los sin voces. Era una de las frases muy importantes del zapatismo de estos años. Entonces yo me dije, ¿cómo voy a emplear eso, a coger eso a mi propia vida? Entonces me puse a aprender la serigrafía artesanal de calle y, y con un taller así muy móvil iba con todos los de los que piden asilo político y hacía como grandes juegos en pancartes, en afiches de calle, un poco como en México los zapatistas del tiempo de Zapata, ¿no? Con todas estas canciones que venían imprimidas de tinta negra, con unas técnicas también muy populares de hacer pasar los cantos antes de que los guerrilleros entraban en la ciudad. Y así cantaban la revolución, ¿no? Y entonces yo la canté con las palabras mismas de los que pedían asilo. La canté con las mujeres de los barrios en Francia y todo fue con la internacional, ¿no? Con las personas de Bosnia y Herzegovina después de la guerra para que los jóvenes se encontraron a ellos mismos, con los diplomados de Marruecos, con los barrios de Brasil. Yo iba en todo el mundo con mi taller de serigrafía para dar la palabra a los sin voces y que esta palabra se podría ver en las calles, ¿no? Y después puede regresar en México muchas veces con otros pueblos indígenas, los mayas también todavía.
y que me enseñaron su medicina, ¿no? Su medicina de plantas, su medicina de... Aprendí también la medicina chinesa, la alquimia, pues muchas cosas, cuántica, pero fue también después de recoger mi propia memoria de aquí, de las plantas de aquí, de las abuelas de aquí en Francia, para hacer como ellas, de curar con lo que tengo, el magnetismo de mis manos, las plantas de mi tierra, el agua de mi tierra, y de quedar en contacto con todas estas mujeres y hacer una gran red, ¿no? Y parece un caracol, ¿no? Lo que estoy contando, porque ellos después de su insurrección, eh, del ejército fue los caracoles, ¿no? Entregaron el poder de este modelo zapatista a los ciudadanos y es lo que hemos seguido haciendo. Yo estoy un simple ejemplo de lo que cómo me han tintado de sus actos, de su coraje, de su amor, ¿no? Los zapatistas, para seguir un camino que sea en convicción, en dignidad con eso. Ya, un Bueno, simple déjame interrumpirte ejemplo. tantito, estamos a la mitad del programa y para recordarle a nuestro auditorio que en esta ocasión está con nosotros Mariem Siakowski, Marina, antropóloga francesa, y más que antropóloga francesa, una mujer que fluye con la historia y cómo desdobla su experiencia y su sorpresa, quiero entender, de llegar a México y enfrentarse a la realidad zapatista sin saber más allá de ellos que lo que estaban los periódicos, que no era mucho, y que le toca atestiguar unas horas después de lo de Acteal, de la matanza de Acteal en Chiapas, y cómo encuentra la fuerza en este lado femenino del universo para poder hacer de su experiencia y de su testimonio con los zapatistas de Chiapas algo muchísimo más amplio, cósmico, podría decirlo, y que tiene que ver con esto que dices tú pues, a ver, estás hablando con alguien que no está muy metido en eso, pero cuando oigo que hay gente que tiene la fuerza en las manos, yo estoy pensando en la fuerza del universo, no hay otra. Mm. Y eso es lo que me está sorprendiendo y me encanta de lo que nos estás platicando. Pero entonces nos deriva a algo totalmente inesperado para mí, que es cómo ligas tu espíritu y de tu conocimiento de antropóloga con las necesidades de recuperación de la palabra de los que no tienen palabra en las zonas colonizadas en Europa. Bueno, la gente de Marruecos que vive en Francia, pero también la de Marruecos en Marruecos. ¿Cómo viene este asunto de la descolonización y cómo puedes ir cambiando un poco el peso de la ruda y dura cultura occidental con lo que conoces del resto del mundo? ¿Qué es esto que nos estás platicando? Quiero dirigirlo un poquito hacia ese lado, hacia la medicina, hacia el papel del agua, hacia la fuerza femenina. Ándale, antropóloga, platícame algo de eso. Entonces, primero yo antes de venir a México, el compañero de mi vida era marroquí y era uno de los 8 revolucionarios en Marruecos que quería eh, suprimir el poder de Hassan II, que era un tirano, el rey de Marruecos. Entonces yo estaba metida en un movimiento con un compañero muy militante, ¿no? Entonces es él que me hizo conocer el movimiento zapatista en Francia, porque estaba en ciencia política en Francia, su tesis en Francia. Entonces yo conocía gracias a él todos los movimientos de América Latina, de los sandinistas al movimiento de Chile, al Zapata, al Pancho Villa, Ujú.
a muchos movimientos, ¿no? de lo que pasó. Entonces estaba más que por la prensa muy ya con conocimiento, con hechos de la izquierda de América Latina. Ujú. Y desde niña puedo decir que ya lo he contado la otra vez sobre otro asunto de las pirámides y todo en la radio INA, pero a los 5 años dijo a mi mamá, que tiene el pelo rubio y los ojos azules, le dije, mamá, yo no estoy blanca, yo estoy roja. Y desde los primeros libros que he leído eran las memorias de Jerónimo, después fueron historias de otras tribus y todo eso sobre pueblos raíces que nos pueden enseñar una cosmovisión que a mí me interesa. Sobre todo, yo no venía por el movimiento zapatista, yo venía porque estaba fascinada por las pirámides y todavía estoy trabajando sobre eso, ¿no? Y eso es parte de mi medicina, porque para mí no hay, estoy antropóloga o medicina o no sé qué, ¿no? Estoy todo eso y todo está vinculado y son los indígenas que me ayudaron a reintegrar esta información en mí mismo. Estoy 90% de agua y que mi agua es frecuencia. Y y yo lo digo ahora con un vocabulario de ciencia cuántica, si quiero, pero lo puedo decir también de manera muy indígena, que somos agua, que el agua fluye, el espíritu del agua fluye en mí. Y entonces todos estos mundos, porque estamos tejiendo una gran tela cosmotelúrica, ¿no? De identidad múltiples, de toda nuestra multidimensionalidad. Y ellos me lo reenseñaron porque yo tenía esta memoria de muy chiquita, entonces quizás de antes, ¿no? De nacer. Y regresé con eso y entonces era muy importante para mí encontrar estos pueblos físicamente, ¿no? Y cuando les encontré tenía 25 años y entré en una masacre, en algo muy duro, ¿no? Vi pedazos de personas en el piso, ¿no? Así. Entonces, la dignidad que dieron después de estos eventos a mi ser, a mi corazón, me, me, me ha moldado mi vida entera, ¿no? Después, cuando tienes 25 años y que te ocurre eso, ya debes un momento dejar el enojo, como me lo han mostrado las mujeres, las mamás Ujú. mayas, y te encuentras con la manera de curar eso. ¿Cómo podemos nosotros mismos curar la colonización que tenemos adentro de nosotros y abrir los brazos para abrazar a los demás con sus distintas? Y es toda una enseñanza muy profunda. Y estoy segura porque también he viajado con los cogis, con los arhuacos, con pueblos de Brasil, de muchos pueblos, de Filipinas, y entonces todos me han enseñado eso, que pasa por la vía del Cristo o que pasa por la vía de la selva, de un río, es siempre la misma historia, y que somos parte de una tela cósmica que reúne los elementos primordiales, ¿no? Es agua, fuego, aire y tierra. Y somos estos ríos en la medicina chinesa o maya, los meridianos son los ríos en mi cuerpo. Entonces, en este estado del planeta, donde el agua es la vida y está en mucho peligro, Ujú. si no son las mujeres o muchos hombres también, gracias a ellos, de actuar para decir el sagrado en un sentido de vida, vida sagrada. Pues, ¿qué vamos a hacer más
que regalar nuestro corazón y ayudar el agua, nuestra propia agua primera, porque si mi agua vibra alto, yo puedo regalar esta frecuencia. Para mí todo es frecuencia, es una vibración, ¿no? Como el Big Bang que hizo un sonido que se puso luz y planeta. Mi cuerpo es sonido, luz y densidad. Si de esta densidad hago vibrar algo alto, algo bello, lo regalo al mundo. Y por el agua se hace. Y ya, es un poco lo que me han enseñado y lo que he aprobado con muchas otras enseñanzas, ¿no? Que sea de Bueno, Rusia, de donde de sea. todos lados donde has estado. Te voy a decir algo, no sé si eso así platicado me sirva para poner en orden mi cabeza, pero sí te puedo decir algo. El, exactamente lo contrario de lo que estás diciendo fue lo que llevó al fascismo a principios hace 100 años. Exactamente lo contrario de lo que estás diciendo que fue la intolerancia, el odio, el racismo, etcétera, llevó al fascismo y a una de las peores épocas de la historia moderna en Europa. Así que me gusta lo que estás tú diciendo y ojalá tengas eco y tengas éxito, no sé si políticamente, pero cuando menos humanamente sí, porque finalmente el problema del fascismo estaba dentro del corazón de la gente que lo llevaba, no solamente de sus dirigentes, sino de todos los que lo siguieron. Era cómo Ujú, odiar al de al lado. ujú. ¿Cómo manejarlo ahora? Yo creo que los antropólogos lo pueden manejar mucho más fácil que los historiadores. Los historiadores nos cuesta un poco más de trabajo entender eso. Eh, Pienso que podríamos dejar de fragmentar las cosas. Es como la medicina. Hay medicina convencional que se logran solamente de tu hígado y que no existe ni los riñones, ni el estómago, ni nada. Se enfocan en... Y hay una visión holística y pienso que los zapatistas tienen los pueblos indígenas en general, tienen una visión holística. La palabra holística quiere decir que integra a todos los sistemas en un solo. Y Ujú, nuestro sistema, a lo menos, es el planeta. Y somos una parte de esta planeta. Entonces, si podemos estar especializados en una cosa y está muy bien, pero hace poco leí un libro sobre el funcionamiento de los ancianos náhuatl y decían que en Teotihuacán, por ejemplo, aprendieron a los niños a estar a lo menos arquitectos, agrarios, diseñadores, poetas, cosmólogos, y con estas 5, 6, 7 cosas principales podían después escoger cuál sea su condición social y ver lo que más le corresponde, ujú, pero tenían la poesía, la arquitectura, la agricultura, la ujú. cosmovisión, la astrología y todo eso, ¿no? Para poder empezar a ver el mundo así tejido con su unidad. Entonces podemos ser antropólogos o historiador, a mí no me importa. A mí yo estoy hablando a un humano o a un zorro o a una ballena, me dedico mucho a hablar a las ballenas en este tiempo, porque necesitamos entender cómo nos enseñaron los indígenas que somos todos vinculados. ¿Cuál Ujú, sea nuestra especialicidad? Es una riqueza tu especialicidad. Hazlo una cosa preciosa, pero no contra el fascismo, porque yo no, ya no tengo una visión de estoy contra la guerra o por la paz. Ya no ujú, estoy en esta visión dualista. ujú, Yo trato de tender hasta estar, yo soy en paz, o ujú. voy por allá, ¿no?
pero si me quedo contra o por algo, ya estoy en dualidad y estoy en una confrontación. Me enseñaron esta gente o las filosofías antiguas del taoísmo, del shivaísmo, del arte de soñar, que es el centro de tu ser que vibra algo más grande de ti que puede abrazar a los demás y aceptarlo en un tipo de reconciliación, ¿no? Con tú mismo primero para abrazar a los demás. Y Pero ellos como entonces, abrazan a la tierra, no, sí, está dime. bien, perdóname. Es que quería yo un poco regresar a la semilla de lo que nos estás diciendo y de lo que le puede servir e interesar a la gente que nos escucha, que tiene que ver con tu aprendizaje con las mujeres zapatistas, con estas reuniones muy largas en donde todos están debatiendo, pero llegan a resolver entre todos un asunto que da una idea particular de democracia. Antes de esta parte holística, yo creo que tuviste que pasar por otras etapas y una de ellas es escuchar, como decías tú hace un rato, escuchar al de un lado, escuchar al de un lado, la ¿Escuchar a qué? democracia, al que está a un lado de ti. Es decir, platícanos un poco cómo te sentías, qué escuchabas, qué viste en estas reuniones, cómo te entraron al corazón. Primero te debo hablar que yo en la Universidad Francesa tenía una profesora de arte griego que me hablaba de la democracia. Ujú, Me di cuenta y estaba un poco enfrentándome con ella a un nivel ideológico, ¿no? De que podíamos hablar de una democracia con un 2% de la población que es ciudadana, ¿no? Los hombres y los hombres de un cierto nivel, ¿no? Todos los demás en la ciudad griega no era ciudadana. Entonces me dije, pero ¿qué es esta democracia, no? Y entonces llegando por supuesto en Acteal, pues en Los Altos, en un pueblito al lado de Acteal, había reuniones todas las noches con todo el pueblo, los refugiados de Acteal, los ciudadanos de este pueblo y los comandantes zapatistas que venían allá para sostener después del evento de la masacre. Y vi cómo hablaban juntos, ¿no? Como lo vi también en el Congreso Nacional Indígena. Y hablaban toda la noche con preguntas, con respuestas, se escuchaban. ujú, Dejaban un silencio después de la palabra de uno. Levantaban la mano, las abuelas hablaban, los niños hablaban de su necesidad y después fueron las abuelas que hacían como una síntesis. Los comandantes zapatistas no eran como jefes o no ponían un poder sobre eso, solo decían, bueno, allá en esta comunidad pasa eso y estamos pasando la voz, ¿no? Era un gran slogan, ¿no? Del zapatismo de pasando la voz, ¿no? ujú. Y pasaba la voz de verdad porque se escuchaban y al final, como a las 4 o 5 de la mañana, la abuela decía, bueno, tengo sueño, ahora mañana debemos hacer un campo, hacer el maíz, todo lo que había de hacer en el pueblo, ¿no? Reconstrucción, todo. Entonces tenemos 3, 4 horas para dormir. Vamos y seguimos mañana. Y en la mañana ah, regresaban a sus... Y fue mucho tiempo y me di cuenta que era posible esta organización a un nivel más o menos pequeño, ¿no? Pero que este modelo podía pasar la voz a un otro y otro, un nivel así
humano, ¿no? De vivencia, de autogestión, de autovivencia, de permacultura, de gestión inteligente del agua, este sistema funcionaba. Y wow, gracias. Sí, porque es un aprendizaje de algo que no está uno acostumbrado. Olvídate de la democracia de los griegos, en ninguna democracia moderna. No. Escuchar también a los niños, etcétera, eso es algo muy nuevo. Y sin embargo, ellos probablemente lo tuvieran desde hace tiempo y no nos habíamos percatado de eso. Ujú. ¿Qué otras cosas Y como en... sientes tú? Sí, dime tú. No, 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 ándale. No, iba a preguntar que qué otras cosas que tienes en tu mente sedimentada como una experiencia del zapatismo de Chiapas que te sirve para pensar en la transformación del mundo de hoy. Pensando en toda tu biografía, desde tu compañero marroquí, militante contra el rey, hasta las distintas izquierdas del siglo XX, hasta lo que estás haciendo hoy y cómo se abre hacia enfrente la idea de la liberación del ser humano. Wow. Entonces puedo apoyarme en un libro que apenas he leído la semana pasada, que para mí es un libro súper zapatista y se llama El otro poder de Star Oaks y es una mujer de indígena del norte de América y que escribió sobre escribió mucho sobre las maneras de colectivizar los recursos y de mantener autonomía, ¿no? Y de mantener lo que podemos llamar el zapatismo, es decir, de poder transmitir por una madre su lengua original, de transmitir sus tradiciones que tienen sentido en la época actual, de transmitir las tierras a sus hijos, de cultivar su maíz ancestral y de proteger las abejas. Sí. Y, y ella que habla, su personaje principal es una curandera. Y me habló mucho porque está hablando de la permacultura de una sociedad que preserva el agua en un territorio todo en guerra. El libro es eso, es toda la guerra y hay como una isla de unas personas que resisten, pero que resisten súper pacíficamente, como los zapatistas. Tenían armas de madera, solo para decir, no, no vamos a usar fuego, ¿no? Es un símbolo que estamos armados de nuestra dignidad. Y en esta obra de Starox vienen los soldados en su comunidad, ¿no? Que quieren poseer el agua, que quieren enfermar el agua, que quieren matar a la gente. Y cada vez que matan a una gente, porque van a matar a una gente de la comunidad, los hijos del papá que fue matado o algo, van a hablar con el soldado y le dicen, ¿sabes que mi papá era carpintero y que hacía muy lindos muebles con las figuras de sus antepasados y regresan a la humanidad para que el que mata se recuerda que es un humano que ha matado y que ese humano estaba preservando el agua y la vida y todo el ciclo de la vida? Y entonces por eso es muy fuerte, porque le dicen a los colonizadores, pues a los soldados, les dicen, vente a comer en mi mesa, estás bienvenido, para cambiar la mente, para quedar en el corazón de lo que todo se puede compartir si lo producimos de manera inteligente, ¿no? Que el agua ahora es lo principal y fue ya el principal por los zapatistas, porque cómo lo estaban presurizando los militares, Ujú. impidiéndoles de ir a buscar el agua.
Era eso, Claro. la guerra de baja intensidad en Chiapas en estos años. No eran así de matar a todos, hubo esta matanza, pero no era así de matar a todos. Impedían de ir a sus campos y de buscar agua. Y con eso ya era muy, muy fuerte por los que querían las tierras, ¿no? Para estos invadores, ¿no? Que querían robar la tierra de los zapatistas. Entonces, para mí es lo que dijo Ramona, ¿no? La actualidad en mi vida, que soy la rebeldía en la dignidad rebelde en los dos lados. Aunque mi rebeldía ahorita no sea de enojo, que ya no tengo enojo con la distancia de todo eso, porque estoy capaz de curar mi peor enemigo. Es- Estoy capaz de ver su herida y de decirle, estás herido y enojo y estás en guerra porque tienes un complejo de humillación, por ejemplo. Tomamos un Trump o un no sé qué, es una humillación de niño, entonces puedo curarte. Puedo invitarte en mi mesa y compartir la comida que he hecho crecer en mi jardín, en mi huerta. Ujú. Y eso en mi alineación de que yo me siento mucho más que Marina o no sé qué, estoy mi ser completo hecho de la memoria de estas mujeres mayas, estos curanderos de Filipinas, mi hijo, mis abuelas, y puedo escuchar todas las voces de todo eso y decirle a los demás, ¿no? Mucho más allá que Marina. Marina ya no me interesa, por supuesto, o la antropóloga o no sé qué, no me interesa la verdad. Lo que me interesa son los rayos del entendimiento de estas raíces de todos los pueblos que he encontrado, que he hecho venir aquí para que podrían compartir su cosmovisión, que todos estamos vinculados con el agua, con la tierra, con el fuego, con el viento. Y son ellos los maestros de la planeta. Son los vientos, son las aguas, son los fuegos, son las tierras, ¿no? Los verdaderos maestros. Y si quedamos la humanidad así como predadores de esta tierra, vamos a perder muy pronto, ¿eh? Y pienso que Claro. ahora deberíamos escuchar muchísimo a los que nos dicen los ancianos y los pueblos indígenas, porque son ellos los guardianes de la planeta, perdón. Son ellos que yo fui a ver a los Kogis el año pasado en Colombia y sus mamos y sagas son los guías espirituales, son escogidos a los 4 años y pasan 17 años en grutas, en la oscuridad, para escuchar la tierra y el agua, escucharla 17 años en la oscuridad, toda su niñez. Y después cuando salen, sí saben escuchar y pueden decirte y hablarte la lengua de la tierra y decirte que ella necesita eso. Y ellos tienen unas montañas en su pueblo y me decían, esta montaña es la montaña de los niños. Y dije, ¿y esta montaña qué es? Y me dijeron, esta montaña es la montaña de los abuelos de los blancos. Y dije, ¿por qué tienen ustedes la montaña de los abuelos blancos en su comunidad? Dijeron, porque nosotros limpiamos sus memorias, porque ustedes blancos no lo hacen. Y Mm. dije, wow, pero qué regalo, ¿no? Qué regalo. Ellos lo hacen porque no lo hacemos. Gracias. Pues un poco para limpiar nuestra memoria, déjame preguntarte algo. Dos cosas.
¿Has tenido contacto con los antiguos zapatistas? ¿Has vuelto a platicar con ellos en los últimos años? No, no encontré, pues encontré en una marcha del agua un anciano comandante, pero que no No. había encontrado antes. Pero me di cuenta que en estos últimos viajes en diciembre en México encontré tres personas así muy cercas que fueron comprometidos en el movimiento de manera muy cercana Ok. y que siguen haciendo un trabajo en sus barrios, con las mujeres, que siguen en contacto con los pueblos indígenas, con los rituales, con fechas de los calendarios, con lunas llenas, porque los zapatistas también es eso, no es solamente algo político, el político es súper importante, ¿no? Pero es una cosmovisión muy antigua y eso se recuerda, ¿no? Y los que encontré este mes de diciembre me dijeron, sí, hacemos los equinoccios y todo con los indígenas, vamos a compartir con ellos, nos cuentan sus historias, lo regresamos en nuestros barrios, en la ciudad y contamos a los niños cómo hacen los ancianos en las comunidades. Y eso sigue vivo en México. Y gracias, porque en Europa es mucho más difícil, ¿eh? Pero en México esto está vivo, porque tienen 52 a lo menos pueblos vivos que, por favor, dejan vivos, porque es un tesoro por el planeta, por mucho más grande que nosotros, porque ellos se recuerdan de cómo curar a la tierra, cómo hablar al espíritu del agua, porque el agua por ellos no es un vaso de agua, es un espíritu. Y van a hablar algo mucho más grande que el vaso de agua, van a hablar a la vibración original de esta agua para que sea limpiada, para que sea viva. Ujú. Me llevaste para lugares que no me había yo esperado, Marina. Yo estaba ¡Ah! pensando en cómo amarrar al zapatismo de la Revolución Mexicana con tu experiencia zapatista y exactamente apelando a la memoria de los que nosotros entrevistamos cuando tendrían casi 100 años y a la tuya, a la mitad de tu vida. Y sin embargo me llevas a otros lados y que apuntan a una ventana de que nos deja asomarnos al futuro de la cultura, no solo occidental, sino quizá del resto del mundo, porque otra vez están escuchando a los pueblos más elementales, no quiero decir primitivos para no meterme en problemas con Levi-Strauss ni nada de eso, pero sí a los que son mucho más apegados a su naturaleza, con una cultura menos instrumental y mucho más apegada al equilibrio de la naturaleza. Probablemente por ahí es por donde vaya en adelante, incluso la antropología, la más dura, Ujú. empezar a escucharlos de esta otra manera y no solamente sacando información. Eso. A mí lo que me gustó llegando en México es que este profesor que he tenido me dijo, pues estás aquí, aprovecha porque México es mágico, tiene todos estos pueblos, pero haz antropología viva, ándate en contra de la gente y no les vas a estudiar, vas a vivir con ellos, vas Cierto. a vibrar con ellos. Y es lo que he vivido. Ujú. No he hecho libros sobre la gente, pero tengo una memoria viva de lo que me cantó unas mujeres mayas y ahora en mis sanaciones estoy cantando para curar. No estoy haciendo acupuntura con agujas, pero estoy haciendo acupuntura con instrumentos de vibración, de armonía, porque las abuelas me lo han enseñado así.
y estoy cantando al hígado de la persona. Estoy poniendo vibraciones y así me lo enseñaron las mayas. Y encontré, fíjate, encontré unas similitudes muy fuertes en todos mis estudios, que sea de los tejidos o que sea de la medicina, porque después de estudiar los tejidos mayas, estudié los tejidos de Marruecos, de los amazigh, que llamamos berber, pero que es el nombre español de bárbaros. Son los Ah, amazigh. los Y son bereberes. las mismas estrellas, las mismas pirámides. En la medicina también. Aprendí los puntos de acupuntura de los chinos y yendo con los huiráricas, ellos me mostraron en el desierto sus puntos que hacían con las espinas de maguey, los mismos puntos. Mm. Entonces, todos estos pueblos conocían los fluyes de la energía, los cuerpos electromagnéticos, y ahora lo fabuloso de nuestra época es que con la ciencia estamos probando eso que ellos saben desde miles de años. Y estamos muy orgullosos de eso, pero es lo que ellos sabían desde siempre. Muy bien. Mm, Tengo que terminar el programa, Marina. Normalmente pedimos a nuestros entrevistados que nos den algunas lecturas, sobre todo de obras de ellos, para que la gente que nos está escuchando pueda documentarse más. Pero yo te voy a pedir otra cosa, si quieres, que nos cantes un poco estos cantos medicinales que tienes. Tantito. Ok, ok. Normalmente lo canto cuando tengo, porque actúa con la vibración de un cuerpo, ¿no? Ahora tengo una computadora. Sí, bueno, Entonces pero es tienes un una alma. respuesta, perdón. Pero tienes un alma dispuesta a escuchar. Sí, ok. Pero es una respuesta de vibración con un órgano que necesita rearmonizarse, algo así. Entonces Ujú. es un canto que me cruce y que no me pertenece y que no tiene una lengua, es sonido, ¿no? Algo así. Bueno, es una primera porque es un poco afuera de contexto, pero bien. Muchas gracias. Fíjate que Borges decía que el tiempo es la naturaleza de la música y eso es lo que acabamos de ver ahorita, la voz tuya, hecha tiempo. Muchas, muchas gracias. Vamos a Gracias, despedir el Fernando. programa. Realmente, muy sorprendente todo lo que nos has dicho. Vamos a despedir el Muchas programa. gracias.
A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Marina Siakowski, antropóloga, mujer y alma. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia a la cabeza y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evalnivaldo Morales. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.